La mayoría de las personas cree que el poder es algo visible, dinero, fama, autoridad, pero la realidad es mucho más inquietante. Las personas que realmente tienen poder casi nunca parecen poderosas, no levantan la voz, no buscan atención, no necesitan demostrar nada, porque el verdadero poder se mueve en silencio, y si empiezas a observar con atención, vas a notar que muchas de las dinámicas que gobiernan nuestras relaciones ya estaban descritas hace siglos. Hoy vamos a explorar algunos de los patrones psicológicos más poderosos que rigen la conducta humana. Patrones que aparecen en el trabajo, en la política, en las amistades y muchas veces incluso en la familia, porque entender el poder cambia completamente la forma en que ves a las personas, y cuando empiezas a verlo, ya no puedes dejar de verlo. La mayoría de las personas pasa la vida creyendo que el mundo funciona con base en la justicia, el mérito o la buena intención. Pero la psicología humana funciona de forma diferente. Los seres humanos somos criaturas profundamente emocionales, competitivas y estratégicas. Buscamos reconocimiento, buscamos influencia, buscamos controlar nuestro entorno, y muchas veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. Por eso el poder no siempre aparece de forma evidente. A veces se esconde detrás de la amabilidad, a veces detrás del silencio, y a veces detrás de personas que parecen completamente inofensivas. Estas 7 señales de poder no hablan solamente de manipulación, hablan de cómo funciona realmente la mente humana cuando entran en juego el ego, el estatus y la supervivencia social. Y cuando empiezas a observar estos patrones, te das cuenta de algo inquietante. Muchos de ellos ya están ocurriendo a tu alrededor. La primera señal: nunca eclipses al que tiene más poder. Una de las dinámicas psicológicas más antiguas es el ego del poder. Las personas que están en posiciones superiores, jefes, líderes, figuras de autoridad, suelen ser extremadamente sensibles a cualquier amenaza a su estatus, incluso cuando esa amenaza no es intencional. Imagina esta situación. En el trabajo, alguien presenta una idea brillante frente al jefe. El jefe sonríe, pero días después, esa persona empieza a recibir críticas, presión o incluso exclusión. ¿Por qué? Porque el cerebro humano interpreta cualquier brillo excesivo cerca del poder como un desafío. El error que muchas personas cometen es pensar que el talento siempre será recompensado, pero en estructuras de poder, el talento mal posicionado puede generar rechazo. El poder quiere sentirse superior, no reemplazado, pero la siguiente dinámica es todavía más interesante. Aquí la señal 2. Haz que los demás trabajen, pero quédate con el crédito. Esta es una de las estrategias más antiguas del poder. Las personas influyentes rara vez hacen todo el trabajo ellas mismas, delegan, absorben ideas y luego se posicionan como la cara visible del resultado. Esto ocurre constantemente, en empresas, en política, en equipos. Alguien desarrolla una idea, otro la presenta mejor, y quien la presenta termina quedándose con el reconocimiento. Psicológicamente, esto ocurre porque el cerebro humano asocia liderazgo con visibilidad, no con esfuerzo. Por eso muchas veces las personas más trabajadoras no son las que terminan teniendo más influencia. Pero hay un patrón aún más peligroso que este, y aparece cuando alguien empieza a construir dependencia emocional. La señal 3 es: haz que las personas dependan de ti. El verdadero poder no consiste en controlar a las personas, consiste en volverte indispensable para ellas. Cuando alguien depende de ti para tomar decisiones, obtener información o resolver problemas, tu posición se vuelve segura. Esto ocurre mucho en relaciones personales. Una persona siempre tiene la solución, siempre tiene la respuesta, siempre es quien sabe más, y poco a poco, el resto empieza a confiar completamente en su criterio. El resultado es simple: quien controla la solución, controla la situación. Pero aquí aparece un fenómeno psicológico todavía más inquietante, porque el poder también sabe usar algo muy específico de la mente humana, el misterio. Y la señal 4 es: di menos de lo necesario. Las personas que hablan demasiado pierden poder. Las personas que hablan poco generan intriga. El silencio tiene un efecto psicológico muy fuerte.
Cuando alguien no revela todo lo que piensa, los demás empiezan a proyectar significado, empiezan a interpretar, empiezan a imaginar, y de repente esa persona parece más inteligente, más estratégica, más profunda de lo que realmente es. En reuniones, en negociaciones, en conversaciones importantes, quien controla la información, controla la percepción. Pero aquí es donde ocurre algo interesante, porque a mitad de este juego de poder, aparece una verdad que muchas personas no esperan. Mira, la mayoría de la gente cree que estas estrategias son utilizadas únicamente por personas manipuladoras. Pero la realidad es más compleja. Muchas personas aplican estas dinámicas sin darse cuenta, porque estas reglas no nacieron de la manipulación, nacieron de la observación de la naturaleza humana. Durante siglos, líderes, estrategas y gobernantes observaron cómo reaccionaban las personas frente al poder. Y descubrieron algo incómodo: la mente humana responde más a percepción, estatus y emoción que a lógica. Por eso algunas personas que parecen muy inteligentes terminan siendo manipuladas, mientras otras, aparentemente simples, terminan controlando situaciones complejas. Pero la siguiente dinámica revela algo todavía más profundo. Señal 5. Protege tu reputación a toda costa. En cualquier estructura social, la reputación es poder, porque la reputación funciona como un atajo mental. Las personas no analizan todo sobre ti, solo recuerdan la idea general que tienen de ti. Si tu reputación es fuerte, las personas te respetan incluso antes de hablar contigo. Si tu reputación es débil, tus palabras pierden peso. Por eso muchas figuras influyentes dedican más tiempo a cuidar su imagen que a explicar sus acciones, porque saben que una reputación sólida actúa como una armadura psicológica. Pero aquí aparece una dinámica aún más sutil y muchas veces invisible. Ahora vamos con la sexta señal. Haz que otros revelen sus intenciones. Una estrategia clásica del poder consiste en hacer que otros hablen primero. Cuando alguien revela su posición, sus deseos o sus planes, se vuelve predecible, y lo predecible es fácil de controlar. En negociaciones esto ocurre constantemente. Una persona pregunta, escucha, observa, y mientras el otro habla, recopila información. Quien habla demasiado, expone su estrategia. Quien escucha, la descubre. Pero la última señal es probablemente la más impactante de todas, porque explica por qué algunas personas parecen tener poder incluso cuando no lo tienen. Y la última señal 7, la más fuerte. Controla la percepción, no la realidad. La mayoría de las personas cree que el poder viene de la realidad, pero en la práctica, el poder viene de la percepción. Si las personas creen que eres influyente, actuarán como si lo fueras. Si creen que eres importante, te tratarán como tal. Esto ocurre constantemente en redes sociales, negocios y liderazgo. Personas que proyectan seguridad reciben respeto. Personas que proyectan duda generan desconfianza. La mente humana responde primero a lo que parece real, no necesariamente a lo que lo es. Por eso muchas figuras poderosas dominan algo muy específico: la narrativa, la historia que las personas creen sobre ellas. Cuando empiezas a reconocer estos patrones en la vida real, algo cambia en tu forma de observar a las personas. Empiezas a notar dinámicas de poder en conversaciones aparentemente normales, en reuniones, en relaciones, incluso en pequeños gestos cotidianos. Y entiendes algo importante: el poder no siempre es maldad, pero sí es una fuerza presente en toda interacción humana. Quien lo entiende puede protegerse. Quien lo ignora termina jugando el juego sin saberlo. La mente humana es compleja. Queremos creer que las relaciones funcionan solo con buenas intenciones, pero también están llenas de ego, percepción, influencia y estrategia. Y cuando empiezas a comprender estas dinámicas, no te vuelves más manipulador, te vuelves más consciente, más observador, más difícil de controlar. Si te interesa entender más sobre psicología humana, comportamiento y las dinámicas invisibles que gobiernan nuestras relaciones, suscríbete, porque aquí no endulzamos la verdad, la iluminamos.
Esto es Psicología Oscura con Tere Sánchez. Nos vemos en el siguiente video.